Y vamos allí a Romanos capítulo 8, 28. Vamos a ver qué dice Romanos. Y ya todos ahí de pronto ya saben y se saben este versículo, ¿verdad? Romanos 8, 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor. Y sabemos, esta es una versión diferente, que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Ojo, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. O sea que esta palabra, ¿para quién es? Para todos aquellos que tienen propósitos, ¿en quién? En el Señor. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos tienen propósitos en Dios? Entonces, todo lo que le está aconteciendo, le está ayudando para bien. Esto no ponga la menor duda. Todo lo que vive, todo lo que pasa, es porque en usted se está formando el carácter de Cristo. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando unos minutos. Padre que estás en los cielos, gracias te doy en esta mañana, Padre, por este hermoso pueblo que se ha dignado a honrarte, a venir a tu casa, Señor, a adorarte, a exaltarte, Dios mío. Usted colocó en ellos y en mí el querer, pero también el hacerlo, el venir a tu casa. Cuán hermoso y cuán precioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Gracias te damos, Padre. Pido que en esta mañana uses mi vida para bendición y que nuestros sentidos estén enfocados a lo que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Reprendo toda distracción, todo aquello que se quiera mover en medio de tu palabra, en el nombre de Cristo, Señor, y te damos las gracias. Y el pueblo dice amén. Denle ese fuerte aplauso al que se lo merece. Gloria al Señor. Toda la gloria, la honra es dada a nuestro Dios, al único y soberano Dios. Aleluya. Para basarme en este versículo de Romanos 8:28, quise irme allí a Génesis capítulo 37. Y yo creo que este versículo o este capítulo dedicado a este hombre tan maravilloso llamado José, se le dedican varios capítulos a este precioso joven. Y quise tomar estos capítulos porque sé que esto de Romanos creo que es algo que vivió José. ¿Y quién más para hablar de un hombre que verdaderamente vivió esta palabra a cabalidad y que todo lo que él vivió finalmente tuvo algo tremendo? Amén. Una gloria tremenda Dios le entregó a este joven. Y qué bueno es el Señor. Y yo sé que a través de la vida de José, nosotros hoy vamos a aprender, a seguir aprendiendo. Ya usted tal vez conoce la historia, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro dice algo, verás. Él dice, aunque ya lo sepamos, es necesario recordarlo. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar de este joven tan hermoso. Y dice la historia en el capítulo 37, versículo 1. Jacob se estableció en la tierra donde había residido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Así que vamos a dejarlo hasta allí. Así que usted en su casa lee toda esta hermosa historia. Quiero comenzar narrando un poco de la vida de José. ¿Quién era José? José, como lo dice la escritura, era un joven de 17 años apenas, cuando empieza una trágica vida, un trágico proceso, del cual él jamás se esperaba. José, dice la escritura, que Dios le revela dos sueños. Le revela el primero.
Y dice la escritura que varias espigas o 12 espigas estaban recogiendo allí y las amarraban. Y las espigas de los demás que estaban allí amarradas, o las espigas de los hermanos, se inclinaban a las espigas que él había amarrado. Pero nuevamente en el segundo sueño dice la escritura que 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinan ante él. Y nuevamente este sueño, estos poderosos sueños que tiene José a sus 17 añitos, una tierna edad. Un joven que de pronto tenía una inocencia, pero bien hermosa. Una inocencia sin malicia, una inocencia donde allí podemos ver a un joven tan libre, tan lleno de vida, tan lleno de esperanza, amando a su Dios, el Dios que su padre tanto le había enseñado. José conoció a ese Dios y se inclinaba a él y oraba a él y se enamoró tanto de Dios que fue obediente hasta donde podemos conocer la historia de José. Y dice la escritura que él era tan libre, ¿verdad?, para contar la historia, para contar estos sueños a sus hermanos, donde jamás pensó José que iba a ser tratado tan fuertemente y mucho menos pensó ser tratado por sus propios hermanos, sus hermanos de sangre, sus hermanos con los que compartía, con los que convivía. Con ellos fue precisamente que Dios trató a Moisés, cosa que jamás esperamos. De pronto todos o algunos de los que estamos aquí, ¿verdad?, hemos sido inocentes en cierta manera o en cierta forma. Hay una inocencia de pronto en alguno de nosotros. Tal vez José no tenía la culpa de ser amado por su padre. Tal vez José no tenía la culpa de ser mimado, de ser el pechichón. José no tenía la culpa de que su padre lo sobreprotegiera. José no tenía la culpa de que la mirada de su padre se enfocara tanto en él. Pero esto le trajo cosas tan desagradables a la vida de José, cosa que de pronto cada uno de nosotros vive en cierto momento de nuestra vida. Muchas veces actuamos con una inocencia, ¿verdad?, y tratamos de hacer las cosas para Dios de lo más inocente posible, sin pensar que más allá hay malicia en los demás, sin pensar que más allá hay cositas en el corazón de aquellos que de pronto les estamos contando nuestros proyectos, nuestras ideas y aún los sueños, las revelaciones que vienen de parte de Dios. Cierto que sí. Y nos enfocamos porque es que cuando uno tiene un sueño de parte de Dios, wow, usted quiere contárselo a todo el mundo. ¿Cuántos han vivido esto? Es un fuego, como lo dice Jeremías, un fuego que está dentro de uno, que eso no provoca detenerlo. Es algo glorioso que tú vives, es una experiencia, Dios mío, divina del cielo, que tú quieres contárselo a los demás, porque es algo grande que tú solo no puedes contenerte. Es algo tan grande que viene de lo alto, que es inexplicable, y tú inocentemente quieres contarlo, pero no sabes a dónde están cayendo las ideas tuyas, en qué oídos están cayendo, ¿verdad? E inocentemente caemos, esos sueños van cayendo en manos que verdaderamente tienen cosas contra ti, contra mí. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero José tenía un propósito. En él había un propósito grande. Su propósito era preservar la vida de su familia. Imagínate esto. Dios había escogido a José para preservar a su padre, para preservar a sus hermanos y de allí todos los que nacieran. Cosa que de pronto los hermanos jamás sabían el destino por el cual José iba a ser tenido. Jamás los hermanos se imaginaron que en José había algo de Dios que les iba a convenir a ellos más adelante. Ellos no sabían lo que Dios tenía preparado para José.
Y por eso, cuando José les contaba los sueños, en ellos había algo, una rasquiñita. Una rasquiñita, porque es que cuando los sueños vienen de Dios y caen en oídos que de pronto no están enfocados o no están alineados a la voz de Dios, va a causar cositas. Va a causar envidia. Y algo que cuando yo entendí lo que era la envidia, yo me apercibí, porque yo sentí envidia. Cuando yo busco en el diccionario de la RAE, tradúzcanlo allí por favor. Ahora aparece en mayúsculas RAE, ¿verdad? Cuando yo encuentro el significado de lo que es envidia, Dios mío, yo sentí esto. Yo en un momento de mi vida yo lo sentí. Porque cuando tú no tienes lo que anhelas, pero el otro sí, a ti no te causa gozo. A ti no te causa alegría. ¿Por qué? Porque resulta que tú anhelas también ser bendecido por Dios a nivel material. No estamos hablando de pronto en el campo espiritual. Y yo sentí esto. ¿Y qué dice el diccionario? Dice que es un sentimiento que tiene la persona negativa, o sea, que no se goza con aquel que está bendecido. Hablando materialmente, o sea, la persona no se goza. Si alguien tiene allí, por favor, Google, me lo puede buscar porque no lo anoté. Esto me vino esta mañana ahí el significado. Como dijo Pedro, ahorita dice que esto no estaba en el libreto. Entonces, bueno, no estaba en el libreto, ¿verdad? Esto me vino en la mañana, lo que es el significado de la envidia. Y esto me llamó la atención y tanto que yo me detuve, yo me quebranté y yo le pedí perdón al Señor porque yo pensé que la envidia era querer lo que aquella persona tiene. Y yo estaba equivocada. A ver, ya lo consiguió la hermana. Tremendo. No se goza con el que está bendecido. Y yo por mucho tiempo sentí esto. Pero yo decía, no, pero si esto es envidia. O sea, yo no quiero tener lo que ella tiene. Yo no quiero tener lo que él tiene. Entonces yo tenía un concepto errado de lo que era esto. Y cuando yo vi el significado, yo me fui me postré. Y yo le dije, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces yo no sentí esto? Y qué tremendo, por eso es que la ley cuando llega al pueblo de Israel, confronta a la gente, porque ellos estaban haciendo cosas que no sabían que era malo. Y cuando ellos ven que la ley prohíbe lo que ellos estaban haciendo, wow, se confronta. Oye, esto está en la ley, tremendo. Por eso es que ellos no pudieron cumplir nunca la ley. El único que la cumplió fue Cristo. Entonces hay conceptos que desconocemos y actuamos con inocencia. Y esto le pasó a José. José necesitaba ser quebrantado. Su inocencia tenía que ser quebrantada. José no estaba acostumbrado a ver maldad. José estaba acostumbrado al mimo, a la pechichería, a los brazos de su padre, al amor de su padre, a la sobreprotección, pero él no veía más allá. Él no veía que sus hermanos tenían un plan maléfico contra él. Él en su mente jamás se le pasó de que Dios iba a permitir de que sus hermanos lo trataran a él, o que él fuera tratado por sus hermanos. Pero ¿quién iba a pensar, verdad, que nosotros vamos a ser tratados con nuestros propios hermanos, con nuestra propia sangre? Por eso, el versículo que leímos, Romanos capítulo 8, 28, si usted está siendo tratado por un hermano, si alguien se le levantó, si de pronto su padre, usted siente que sus padres se la tienen velada, como decimos vulgarmente, y perdóneme la expresión, hermano, no se angustie, duele, claro que duele, es un proceso doloroso, pero no tiene que sentir miedo, no tiene que sentir que se va a morir,
Porque es que precisamente allí se está cumpliendo Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, eso le está ayudando para bien. Usted está siendo tratado con ese ser querido. Usted está siendo tratado con ese ser amado. Porque es que usted tiene que conocer más allá de lo que hay detrás de esa persona. El diablo toma a cualquier persona. Y tenemos que entender eso. José fue tratado con sus propios hermanos. Y para colmo, su padre le hace una túnica de colores. Empecé a investigar esto. Y encuentro que esta túnica se la hacen especialmente a los hijos de los reyes. A los hijos de aquellas personas que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen una posición escalafonada. Y precisamente su padre viene y se le ocurre hacerle una túnica de colores a José. Y esto todavía, creo que esto fue el reboce, porque dice la escritura que antes de esto sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos no podían ni siquiera hablarle con tolerancia. Sus hermanos ni siquiera podían acercarse a José a compartir con él, porque es que en José había una inocencia. En José estaba la gracia de Dios. En José estaba depositado un propósito grande. Allí estaba Dios con José. En todo momento, dice la escritura, Dios estaba con José. Así que allí también estaba Dios con José. Y donde está la gracia de Dios, escuche bien, donde está la gracia de Dios, esa gracia que tú portas, esa gloria que tú portas, va a causar envidia en aquellos que no están alineados al propósito de Dios. Por eso se levantan, por eso te envidian, por eso te calumnian, por eso la gente murmura, te critica. Y dice la escritura que José, su padre, lo tomó para espiar a sus hermanos. Y para colmo, es que Jacob era tremendo. Lo cogió también para espiar a sus hermanos. Ahora, me llama la atención de que José no tenía la culpa de ser amado, vuelvo y se los repito. Él no tenía la culpa de que su padre lo amara. ¿Será que usted tiene culpa de ser tan inteligente? ¿Será que usted tiene culpa de que la mejor empresa de Barranquilla esté a sus pies? ¿Será que usted tiene la culpa de que esa universidad tan prestigiosa le abriera las puertas a usted? Usted no tiene la culpa. Allí hay una gloria sobre su vida. Usted porta un gen. Y esto va a causar envidia en aquellos que no están alineados al propósito. Así que si usted está viviendo todo esto, wow, déjeme felicitarlo. Déjeme decirle que todo eso es un plan divino de Dios. No es el diablo, no. Es que Dios lo está procesando. Hay inocencias que necesitan ser procesadas. Hay inocencias que necesitan ser trituradas. Hay inocencias, amados, que jamás Dios las va a usar para algo tan grande. José no podía en su pechichería, como decía la pastora Alejandra, o sea, en su pechichería, imagínate, no iba a dirigir una nación. ¿Cómo José en su pechichería iba a dirigir una nación? Jamás. Entonces, mi pregunta en esta mañana, ¿usted está preparado para dirigir una congregación? ¿Usted está preparado para adorar en grandes plataformas? ¿Usted está preparado para predicar en Estados Unidos? ¿Usted está preparado para predicar en la Chinita? ¿Usted está preparado para predicar en Europa? ¿Usted está predicado para predicarle al presidente de Colombia? Entonces hay que reconocerlo, no estamos preparados para la asignación por la cual Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Y yo lo entendí. Y yo creo que todos ustedes deben entender que necesitan ser procesados. Por eso es lo que usted está viviendo.
Es por eso que Dios lo está machacando, porque todavía usted no está preparado. Y Dios necesita quebrantar esa inocencia. Dios necesita tomar a su familia para tratarla en el corazón, porque ellos son los que lo conocen. Ellos saben cuál es su debilidad. Ellos saben cuál es su fortaleza. Y Dios necesita tomar precisamente a su familia para que usted pueda amar no solamente a su familia más adelante, sino que usted pueda amar aún a aquellas personas que se le van a levantar aún mayormente fuerte, sin sentir nada en el corazón. José en todo proceso guardó su corazón. José en todo momento lo guardó. Jamás guardó resentimiento contra sus hermanos. Jamás guardó amargura. Jamás guardó cosas que le pudieran detener en el propósito de Dios. Jamás. Él se cuidó. Él en todo proceso cuidó, guardó el corazón. Por eso en esta mañana el Señor les dice, en ese proceso que tú no entiendes, guarda tu corazón. Porque yo te necesito y yo estoy tratando contigo. Yo necesito formar mi carácter en ti. Por eso es necesario enmudecer. José enmudeció en todo momento. No fue donde la amiga, no fue donde el amigo, no fue donde el vecino a contarle lo que estaba pasando. La Biblia habla en un salmo donde dice que el escritor se cuidó de sentarse con los escarnecedores. ¿Sabe quiénes son los escarnecedores? Aquellos que critican, aquellos que murmuran, aquellos que hacen sancocho al pastor, sancocho al líder, sancocho de toda clase de sancocho. Amados, hay que cuidarnos de sentarnos con los escarnecedores, porque no nos va a convenir. Eso va a detener el propósito, eso va a detener el llamado, eso va a detener porque Dios se forme en nuestras vidas. Deja que Dios te trate. No murmures. Yo decía, yo no tengo la culpa de estar cerca de los pastores. Los líderes no tienen la culpa de estar cerca a los pastores. Los pastores asociados no tienen la culpa de que Dios haya colocado el querer como el hacer en los pastores para ungirlos a ellos como copastores. No tenemos la culpa. Los ministros de alabanza no tienen la culpa de tener una voz hermosa. Los ministros de alabanza no tienen la culpa de que Dios haya colocado un talento en ellos para adorarle a Él. Los salmistas no tienen la culpa de que su toque sea tan armonioso, de que el piano vaya acorde con la acústica o con la percusión. Ellos no tienen la culpa. Acuérdense que Dios dio la sabiduría a aquellos, aleluya, a los levitas. ¿Quién les dio la sabiduría? Fue Dios, al igual que a ellos. Entonces no tienen la culpa. ¿Y por qué sentir cosa contra ellos? ¿Por qué sentir envidia si ellos no tienen la culpa? José no tenía la culpa de que Dios estuviera todo el tiempo con él. José no tenía culpa de que su padre lo amara. No tenía la culpa. Sin embargo, Dios quiso tratarlo. ¿Se acuerdan de esa frase? Isaías 53. Dios quebrantó a Jesús. ¿Tenía la culpa Jesús? Sin embargo, fue vituperado. ¿Qué más fue? Fue procesado, fue rechazado, no fue aceptado como el Mesías. Él se presentó como el Mesías. De una u otra manera se lo preguntaban y él respondía. Él era el Mesías. Las señales se dieron, todo se llevó conforme los profetas habían
profetizado, valga la redundancia, al pueblo de Israel, y ese Mesías llegó, no de la manera que ellos esperaban, pero llegó, se presentó, estuvo con el pueblo de Israel. Ellos vieron las señales, vieron los milagros, vieron cómo hombres que morían se levantaban, vieron cómo hombres que estaban enfermos de una enfermedad mortal, ellos veían cómo había un avivamiento donde este Mesías llegaba. Había restauración, había sanidades, había milagros. Sin embargo, Jesús fue rechazado. ¿Tuvo la culpa? No tuvo la culpa de que Él haya venido a esta tierra con una santidad tan poderosa, y esto era lo que rechazaba a la gente. Porque es que los santos, los que aportan este gen de Dios, la gente que no está alineada, la rechazan. Simplemente lo rechazan. Y no tenemos la culpa. Dios trató esta inocencia, y dice la Escritura que cuando los hermanos de José iban a pastorear a las ovejas y se demoraban cierto tiempo, José era enviado hasta allá. Estos hermanitos no eran cosa buena, tenían mala fama, dice la Escritura, y por eso su padre no confiaba en ellos. Su padre no confiaba en sus hijos. Algo pasaba en ellos. ¿Qué es? No lo sabemos. ¿Cuál era la maña de ellos? La Biblia no lo registra, así que yo no puedo decir qué era lo que hacían, porque la Biblia a mí no me lo dice. Pero tenían mala fama, y por eso el papá Jacob tenía que enviar a su hijo José para espiarlos. Y cierto día, como de costumbre, salieron a pastorear al ganado, a las ovejas, y en vista que se demoraban, su padre, en su inocencia también, sabía la mala fama de ellos, pero Jacob jamás pensaba hasta dónde podía llegar la maldad de estos hombres. Porque si hubiese sabido, jamás hubiera enviado a su hijo. Jamás. Muchas veces en nuestra inocencia queremos hacer cosas, ¿verdad? Queremos hacer lo correcto, pero jamás imaginamos la maldad que hay detrás de esas personas. Jamás nos imaginamos lo que puede haber en un corazón que aparentemente tiene apariencia de piedad. Dice la Escritura que Jacob lo envía, y cuando José, si él también hubiese sabido cómo eran sus hermanos, jamás hubiera ido. Cuando José va llegando hacia el lugar, y dice la Escritura, mientras yo investigaba, eran kilometrajes, varios kilometrajes, kilómetros y kilómetros donde ellos se encontraban, y allí fue José, porque era un hombre obediente, un joven obediente. Demoró como 3 o 4 días para llegar hasta donde estaban sus hermanos, y allá lo vieron. ¿Y por qué lo reconocieron? Por su famosa túnica, la única, la túnica del boom, la túnica del momento, la túnica que solo la usaban las personas reales. Pero allí estaba José con esa túnica, y por eso de lejos lo reconocieron. Y mientras José iba llegando, estaban armando una trampa para José, una trampa mortal. Y a partir de allí, su vida fue procesada. Su inocencia fue procesada. Su inocencia fue tratada por Dios. Pero jamás José pensó que iba a ser tratado por su familia. Jamás se le metió, jamás se le vino a la cabeza de que iba a ser tratado por su familia. Y allí estos hermanos armaron un plan maléfico de querer matarlo, pero Dios había colocado en el corazón de Rubén de que no lo hicieran, sino que lo echaran a la cisterna. Y el plan de Rubén era que cuando los hermanos se descuidaran, sacarlo de la cisterna y llevarlo a su padre.
Sin embargo, esto no sucedió. Los hermanos en ningún momento se distrajeron. Y allí estaba José, metido en la cisterna. Imagínense, José pasa de su cuna de oro a una cisterna. Una cuna de oro. Esto es algo simbólico, se podría decir. Todos aquellos que son mimados, que tienen una casa cómoda, esto lo tenía José. Era un joven acomodado, su padre era adinerado. Y todo lo que José pedía, ahí estaba. Un pechichón consentido, tenía todas las comodidades, pero pasa de su cuna de oro a una cisterna. Ahora, ¿qué tipifica una cisterna? Dios. Allí hay soledad, hay aflicción, hay tristeza, hay miedos. Encerrado allí, donde solamente hay un rayo de luz, un hueco donde puede ver la luz. Allí estaba José, siendo tratado por sus propios hermanos. Yo me imagino ese momento donde llega José y sus hermanos ya con su mentalidad diabólica para querer matarlo, y tal vez lo estrujaban cuando él llega con esa inocencia. Imagínate, tantos kilómetros caminando para llegar allá. Ustedes saben el gozo que le dio José de ver a sus hermanos. ¡Wow! Eso fue tremendo. José corrió quizás y se apercolló con los hermanos. Y tal vez les dijo, ya los encontré. ¡Qué alegría, qué gozo! Su inocencia lo hacía ser libre. Porque cuando un corazón es inocente, hay libertad para abrazar, hay libertad para amar, hay libertad, amados, para amar a aquellos que nos hacen el mal. Hay libertad en el corazón de aquel que está alineado al propósito de Dios. José era eso. Qué bueno es imitar la vida de José. Qué bueno es querer tener un corazón como el de José. Todo el tiempo se lo guardó. Todo el tiempo en él no hubo murmuración, no hubo crítica, no hubo nada. Él lo que quería era encontrar a sus hermanos y abrazarlos. Pero sorpresa, lo cogieron, lo estrujaron, le quitaron la túnica, y tal vez José, lleno de miedo, lleno de espanto, ¿qué se le pasaba en la mente de José? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes me van a matar? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Rubén? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ustedes, Leví? ¿Cómo así que ustedes me van a matar? Por favor, tengan misericordia. Mira que mi padre me ama, y qué va a ser de la vida de mi padre. Tal vez él les lo suplicaba. Porque más adelante uno de ellos dicen que José les suplicaba por misericordia y ellos no lo escuchaban. José les pedía, por favor, no lo hagan. Qué tremendo. La súplica de José no logró conmover unos corazones tan endurecidos. Porque cuando no hay sensibilidad en el corazón, amados, hay dureza. Y no hay ruegos que valgan. No hay ruegos que toquen o ablanden un corazón endurecido. Por eso hay peligro cuando usted sienta que no tiene misericordia por nadie. Amado, vaya a la presencia del Señor, porque allí hay un corazón que se ha endurecido y es peligroso. Un corazón endurecido no tiene amor, no tiene piedad, no siente misericordia por nadie. Puede haber aquel que está malherido, así como los sacerdotes, y no lo van a ayudar. Puede pasar alguien o puede saber de alguien que tiene necesidad y jamás lo va a ayudar. Por eso, amado, cuando usted sienta esto, vaya a la presencia de Dios, porque ustedes están en riesgo de no ser bendecido por Dios. Dios jamás va a usar o llevar a las alturas corazones de piedra. Jamás. No pretenda esto, no pretenda ir a que el sueño de Dios se cumpla en usted teniendo un corazón endurecido, hablando mal de alguien, hablando mal de aquel, hablando mal de este, amados. No pretenda de que usted va a alcanzar el propósito de Dios. Ojo, no confunda la leche con la magnesia, es así, ¿verdad?
No pretenda de que porque Dios en estos momentos usted está siendo tal vez usado por Dios, usted cree que ese es el propósito de Dios, pero vaya sorpresa. No vaya a ser que Dios lo quebrante, no vaya a ser que Dios no lo apruebe. Hay que discernir cuál es el propósito de Dios, porque los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida. No hay diablo que nos detenga. No hay hermanos con corazones endurecidos que nos detengan. No hay hermanos que hablen o quieran destruir nuestro testimonio que nos detengan. Cuando hay un plan de Dios divino en nuestros corazones, nada nos puede detener. Mi sueño sí se puede detener. Con mi fuerza sí se puede detener. Pero lo que es de Dios jamás se detiene. Y dice la Escritura que allí estaba José en esa cisterna. No entendía nada. Allí fue tratado el corazón de José. Ya Dios iba como que dándole cierta forma a José. Su corazón iba siendo quebrantado. Pero luego pasa de una cisterna, ojo, de una cuna de oro pasó a una cisterna. Y de una cisterna pasa a ser esclavo. Pasa a ser vendido por sus hermanos. Un esclavo pasa a ser propiedad de otro. No hay libertad. No tienes derecho a decir nada, no tienes derecho a opinar nada. Tus palabras se las lleva el viento. Porque estás en esclavitud y le perteneces a alguien. Y todo lo que ese alguien te diga, hay que hacerlo. No hay comodidad. Pasas de un colchón Rimax a unas tablas duras o, si es preciso, a un suelo, y ni siquiera de baldosa, sino a un suelo de arena. Pasas de estar calientico en el desierto a tener frío en la noche. Todo esto lo vivió José. Tenía que ser tratado. Pasa a ser esclavo. Ya no había en él esa libertad de expresión. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Dios estaba con él. Y de allí, de ser esclavo, pasa a ser vendido a nada más y nada menos que a Potifar. Y aquí pasa a ser procesado también en otra área de la vida de José, y era su pureza. Una pureza tanto física como espiritual. José amaba a su Dios. Él estaba enfocado en su Dios. Pero Dios tenía que quebrantarlo en su pureza. Y es allí donde Potifar lo coloca en su casa y le da potestad sobre todo lo que tiene Potifar. Ahora, José no estaba acostumbrado a trabajar. José no estaba acostumbrado a ser un administrador. Y mire por dónde viene la cosa. Allí pasa a ser un administrador de la casa de Potifar. Experiencia. Allí Dios lo estaba preparando para lo que se venía, para el propósito. Por eso todo lo que estaba viviendo José le estaba ayudando. ¿Para qué? Para bien. Pero ojo, José en ningún momento habló. José en ningún momento renegó de su Dios. José en ningún momento maldijo a su Dios. José en ningún momento ni siquiera maldijo el día en que nació, como lo hizo Job. José enmudeció. Y Dios les dice a cada uno de ustedes en esta hora, porque ya Él me dijo a mí, de que enmudezcan. Enmudezcan, por favor. Si usted cree que usted tiene un propósito divino de parte de Dios, enmudezca.
si está siendo abandonado por el amigo, si está siendo traicionado por el esposo, por la esposa, enmudezca. Si usted está siendo vituperado, si lo han calumniado, enmudezca. Cierre el pico, porque Dios está con usted. Y si Dios está con usted, quiere decir que Él está formando un ministerio de poder, un ministerio de guerra, un ministerio para preservar no solo su vida, sino la de toda una generación. No se trata de usted solamente. No se trata de mí. No se trata de Luz. No se trata de Doris. No se trata de Pedro. Se trata de todos ustedes. Preservar esta generación. Porque después de ustedes viene otra generación. Y solo aquel que se ha entendido en el llamado de Dios va a enmudecer. Para que el propósito de Dios no se detenga. Porque cuando una persona se detiene, entonces Dios levanta a otra. Y ahí es donde viene el mamita mía. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él sí? Porque sencillamente él enmudeció y tú hablaste. Sencillamente él entendió el propósito y tú todavía no. Dios te puede levantar, claro que sí. La Biblia dice que Dios apresura la palabra sobre la tierra para ponerla por obra. Pero esa palabra, ¿dónde cae? ¿Dónde debe caer? En el corazón de alguien que se ha entendido en el propósito divino. Y la palabra hace efecto. Y el ministro entonces se levanta en un tiempo que menos se lo imagina. Porque Dios está apresurando la palabra. Aquí hay gente entendida que está comprendiendo el llamado. Aquí hay gente que está entendiendo lo que Dios le está hablando en visión. Aquí hay gente que está entendiendo todo lo que está viviendo y está diciendo: ah, Señor, ahora entendí. Ah, Señor, ya comprendo por qué aquel varón me dejó. Ah, Señor, ya comprendo por qué fulanito se fue de mí. Por qué esta amistad me dolió tanto cuando se fue. Ahora comprendo, Señor. Aquí hay gente que ya está siendo entendida. Entonces prepárate, porque Dios muy pronto te va a levantar. Y lo que tú tanto has soñado, entonces va a florecer. Va a florecer. Esto es lo que hace nuestro Padre. No es en tu tiempo. No es en el mío. No era a los 17 años que José se iba a convertir en un gobernador. No, un pechichón. Imagínese cómo iba a administrar una nación. Y José es tratado en la pureza. Y aquí se le presenta, wow, una mujer, la esposa de Potifar, que lo acosaba todos los días. Esta mujer tenía una belleza. Y como lo explicaba, esta mujer no es que era una belleza diferente a las del pueblo hebreo. Ojo al dato. El pueblo hebreo tal vez no tenía cuidado de ponerse hermosa. No se metía en ungüentos con perfume durante 6 meses para oler a rico. Las mujeres hebreas simplemente andaban con sus esposos o en las casas, ¿verdad? Cocinando, lavando, planchando, atendiendo al marido, pero no tenían cuidado de su belleza. Pero las mujeres del oriente o las mujeres egipcias, para eso nacieron ellas. Sobre todo las esposas de los reyes, de los gobernantes, tenían cuidado de su belleza. Y por eso esta mujer era hermosa, como lo describe la palabra, porque tenían el cuidado de su cabello, de que brillara, su piel hermosa, se maquillaban, usaban vestidos espléndidos. Pero esta belleza no logró tocar el corazón de José. No logró contaminar su pureza. ¿Sabe por qué? Porque José no estaba enfocado en ninguna mujer. José no estaba enfocado en el sexo. José no estaba enfocado en lo que el mundo le estaba ofreciendo en ese momento. No, José a los 17 años tuvo un sueño, tuvo otro sueño.
Y él se apoderó de ese sueño. Y bajo ese sueño caminó José. Él dijo, esto yo lo voy a llevar a cabalidad, porque es un sueño revelado por mi Dios. Y por eso no hubo mujer que lo contaminara. No hubo nada que le quitara la pureza. No hubo mujer bella. No hubo maquillaje. No hubo mujer espampanante que contaminara el propósito de Dios en la vida de José, porque él sabía para dónde iba. Él estaba enfocado, y todo aquel que está enfocado, aunque el diablo lo quiera tumbar, aunque el diablo lo quiera merodear, aunque el diablo quiera destruirlo, jamás se va a desenfocar. Y lo digo por experiencia propia. 3 veces fui tentada. 3 veces. ¿Era débil? Claro que sí. Pero clamaba a mi Dios cuando sentía lo que no debía sentir. ¿Fui débil? Claro que sí. ¿Anhelaba? Claro que sí. ¿Quería ser abrazada? Claro que sí. Y no eran propuestas simplemente de los operarios con los que yo trabajaba. Venían de arriba. Y cuando me sentía débil, entonces Dios preparaba una semana de ayuno. Y como yo estaba enfocada en Dios, yo le decía al Señor, necesito meterme contigo, porque no puedo. Y me metí en esa semana de ayuno. Cuando estaba en las vacaciones, aprovechaba las vacaciones para meterme con Dios, porque sabía que mi carne me podía traicionar. 3 veces fui tentada para caer y me lo proponían. Me brindaban cualquier cosa. Hablo de puestos, hablo de estudios universitarios. Sabía que podía caer, pero yo estaba enfocada en mi Dios. Momentos débiles, claro que sí, lo deseaba, lo anhelaba. Pero cuando un día no pude más, yo hablé con alguien y le dije, voy a darle rienda suelta a esto. Y cuando iba en camino, ojo, yo no era casada. Aclaro. Cuando habíamos concretado una cita en el mismo bus, Señor, mi carne lo anhela, pero mi espíritu te anhela a ti. Mi espíritu te anhela a ti. Mi carne anhela esto, pero mi espíritu te anhela. Y vaya sorpresa que Dios me escuchó. Cuando llegué a ese lugar, a ese parque, no había nadie. Y empecé a buscar a esa persona, pero no lo hallé. Porque es que cuando tú clamas a Dios, wow, Dios te protege. Dios evita que tú caigas. Cuando tú estás enfocado en el propósito de Dios, el mismo Dios te socorre. A José nada lo tumbó, porque él estaba enfocado en algo divino. Amados, entre más pase el tiempo, el mundo se empeora, porque está escrito, hay más corrupción. Usted va a ver toda clase de depravación. Sus ojos van a ver aún en los parques cómo el diablo va a usar gente que haga aún aquellas cosas que hoy en día de pronto no se ven, pero más adelante sucederá, como pasó en el tiempo antiguo en Sodoma y Gomorra. Hacían sexo en todas partes, niños los veían y no les importaba, ya eso era algo normal. Amados, no podemos dejar o no podemos desenfocarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que enfocarnos. José en ningún momento se dejó desenfocar de esta mujer. Y José no estaba pensando en eso. Día tras día esta mujer lo seducía. Día tras día. Pero nada, José no se dejó. ¿Sabe cuándo se dejó? Cuando esta mujer se le abalanza. Y ahí la piel con piel, usted sabe lo que se siente. Piel con piel, wow, José se estremeció. José sintió lo que fue.
Pero él, ¿qué hizo? Huyó. Porque nada ni nadie podía detener lo que ya Dios había destinado para él. Y todo esto tiene su recompensa. ¿Usted qué cree? Que cuando usted ve una mujer despampanante la primera vez y de pronto los amigos empiezan a codearle para que la vuelva a mirar y usted sencillamente no le hace caso, ¿usted cree que eso no tiene su recompensa? ¿Sabe por qué? Porque su pureza usted no la va a cambiar por un plato de lentejas. Porque es que no se trata de ti. Ojo, hay una generación que a través de ti va a ser preservada. José no pensó solamente en él. José pensó en la generación que venía detrás. José pensó en el futuro que venía para él y para los suyos. Amados, no podemos ser egoístas. Si yo hoy estoy aquí predicando, no se trata de mí. Se trata de una generación que queremos preservar para la venida de Cristo. Una generación santa, sin mancha y sin arrugas, amados. Se trata de una generación. Se trata, amados, de preservar la vida de los demás. Por eso no podemos dejar que nuestra pureza sea contaminada. Y José pasa de allí a la cárcel. Peor todavía. Y allí sí como que la cárcel, no sé quién tiene experiencia en esto, pero la cárcel es desolada. Mi esposo me decía, yo le preguntaba, papi, ¿qué se sentirá en una cárcel? Él me decía desolación, desesperanza. No hay esperanza para aquel que está encarcelado. El encarcelado anhela salir, pero no puede. Y pasa a la cárcel. Y allí José, Dios estaba con José. En todo el tiempo estaba con José. Y allí él empieza a escuchar a cada uno de los presos sus situaciones. Él empezó a escuchar y a ver la necesidad de cada uno de los presos. Y José comprendió que el mundo tenía mucha necesidad. José comprendió que el mundo necesitaba ser transformado. José entendió que en el mundo había maldad, había muerte, había tristeza, había desolación. José comprendió la necesidad de cada uno de los presos. Dios lo mete allí con un propósito divino y es allí, de esa cárcel, donde tal vez sintió que no había esperanza. Tal vez sintió que de allí no iba a salir nunca a la vida. Empezó a escuchar ciertos presos y ellos le contaron un sueño cada uno. Y esos sueños se cumplen. Pero en ese momento de tristeza y dolor le pide a aquel preso que cuando sea nuevamente vuelto al palacio se acordara de él. Pero este hombre se olvida porque los sueños se cumplieron. Cada uno se llevaron a cabalidad. Y este hombre se olvidó de la propuesta que le hizo a José. Porque no era en el tiempo de José. Amados, no es en tu tiempo. No apresuremos el tiempo de Dios. No lo apresures. No te pongas a inventar cuentos, por favor. No te pongas a inventar ministerios fuera de la cobertura. No te pongas a inventar que voy a abrir aquí, voy a abrir allá. No es el tiempo. Te puedes equivocar, te puedes estrellar. No es el tiempo. Si usted está haciendo esto, amado, deténgase porque esto no va a seguir. Esto va a tener un tiempo límite. Todo tiene su tiempo y hay que ser procesado. Mientras yo no esté preparada, quiere decir que yo necesito ser procesada. Yo no debo sentir nada contra nadie. No tengo que tener resentimiento. No tengo que estar murmurando de nadie. No tengo que tener amargura. Yo tengo que ser una mujer libre para que el Espíritu de Dios fluya en mí y todas las generaciones puedan ser bendecidas. Y José está en la cárcel. Y allí 2 años más preso. Pero llegó el tiempo de José. Wow. Amado, está llegando su tiempo.
Aquí hay gente que le está llegando su tiempo. Dios está mirando tu corazón y ese tiempo está llegando. Dios había preparado ya toda la plataforma. Le había colocado un sueño al faraón. Toma, faraón, porque mi hijo viene para acá. Y tú vas a ser el instrumento que voy a usar para que mi hijo sea reverenciado y preserve a su familia. Y que de allí, de esa familia, vendrá mi hijo, vendrá el Mesías. Allí estaba Dios preparando el corazón de Faraón. Y ¡zas! Una noche este hombre se levanta con un sueño que no lo dejaba dormir. Buscó a cantidades de personas que le pudieran descifrar este sueño, pero no lo encontró. Y el copero se acordó: ya sé, en la cárcel hay alguien que interpreta los sueños. Debido a su sueño, yo hoy estoy aquí. E inmediatamente José es llamado. ¡Wow! Inmediatamente José es llamado. Y dice la escritura que lo bañaron, que lo rasuraron, le pusieron ropa diferente, ropa limpia. Y allí estaba José, camino a la bendición, camino a la profecía, camino a cumplirse su llamado. Allí estaba José, se presenta delante del faraón. Este es el hombre del que yo te hablaba, faraón. Y allí estaba José de frente a un hombre importante llamado faraón. Y este hombre le interpreta el sueño, le dice el sueño, y José empieza a contarle el sueño, su interpretación. Pero me llama la atención que cuando él termina de interpretar el sueño o los sueños que había tenido faraón, entonces José le da un consejo a faraón y le dice: ¿sabes algo? Es necesario que coloques a alguien entendido, a alguien lleno de sabiduría, a alguien inteligente para que pueda gobernar, para que pueda colocar en cada ciudad gente, porque durante toda la abundancia que se viene sobre esta tierra, los 7 años de abundancia, es necesario que se recoja en toda la ciudad toda esta cosecha y ser colocada en un depósito, para que cuando vengan los 7 años de escasez, el pueblo de Egipto no pase hambre. Y allí se da la vuelta Faraón y le dice: pero ¿quién más que tú, José? Si en ti está un espíritu diferente, si en ti está ese Dios que te ha dado sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Allí se estaba dando o llevando a cabalidad ese sueño. José tal vez queda pasmado y dice la escritura que José le colocaron el anillo del faraón, como dándole la autoridad. Le colocan vestidos del rey y sobre todo lo montan en un carruaje. Y dice la escritura que salen a pasear a José, y todos aquellos, aleluya, por donde pasaba José, todo el mundo se tenía que reverenciar a José, delante de José. Y José entendió: este es el sueño, este es el sueño que yo tuve, hoy se está cumpliendo. Ese sueño, querido amigo, querido hermano, por el cual está allí tal vez que no ha salido a flote, Dios lo va a cumplir, porque es el sueño de Dios, no es tu sueño. Dios ha colocado ese sueño dentro de ti para llevarlo a cabo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies en esta mañana. Y allí estaba José siendo reverenciado por el pueblo egipto. Y dice la escritura, aleluya, que después de 2 años sus padres empiezan a tener hambre y ellos llegaron hasta el palacio real por comida. Y cuando vieron a José sin conocerlo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Estos hombres se reverenciaron también delante de José. Pero José no tenía resentimiento en el corazón. José en ningún momento guardó resentimiento. Por eso Dios a alguien le está diciendo en esta mañana: guarda tu corazón. Hay gente que está hablando de ti, tú lo sabes. Hay gente que está murmurando de ti, pero tú sabes quién es. Dios te dice en esta hora: guarda tu corazón. No guardes resentimiento contra esas personas. No guardes resentimiento contra tus padres.
Tú estás siendo tratado por el amigo, por la amiga, por el novio, por la novia. Tú estás siendo tratado por el esposo. Tú estás siendo tratado por esa esposa. Pero Dios te dice, no le guardes rencor. Si estás sintiendo algo contra alguien, en esta mañana Dios te dice que lo eche fuera en el nombre de Jesús. Es una mañana donde las cadenas se tienen que romper. Es una mañana, escucha bien, donde tienes que echar fuera todo resentimiento, porque tú mismo estás haciendo que ese sueño se detenga. Hay propósitos divinos que están empezando a fluir, y aquí hay ministerios que van a empezar a levantarse, porque hoy has entendido, porque hoy Dios te está haciendo entender que a los que aman a Dios todas las cosas les está ayudando para bien. Ahí está su gloria. Vamos, déjate tocar por Él. No es fácil que tu propia familia se levante contra ti. No es fácil que de la empresa te saquen sin saber por qué. No es fácil que de la noche a la mañana te entreguen esa carta de despido. No es fácil que tu padre se levante contra ti. No es fácil que el vecino te deteste. No es fácil. Pero Dios te dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Vamos, renuncia. Renuncia a ese resentimiento. Hay cadenas que se están rompiendo en esta mañana. Hay cadenas que están siendo rotas en el nombre de Jesús. Es mañana de rompimiento. Es mañana de sanidad interna. Es mañana donde la presencia de Dios te está limpiando de una manera especial. Ahí está Dios fluyendo sobre ti. Ahí está Dios fluyendo.